Mi nombre es Edith Eliana Soto Chávez. Curso el segundo año del paralelo 2 de 10 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. En esta oportunidad vamos a ver el tema de regresión lineal. Para eso nosotros tenemos que saber qué es regresión y bueno, cuando hablamos de regresión, la regresión estadística o regresión a la media es la tendencia de una medición extrema a presentarse más cercana a la media de una segunda medición. Las técnicas de regresión no son otra cosa que el procedimiento de estimación o predicción. Ahora, la regresión se utiliza para predecir una medida basándonos en el conocimiento de otra. El término de regresión fue introducido por Francis Galton en su libro Natural Inheritance en 1889, partiendo de los análisis estadísticos de Carl Pearson. Su trabajo se centró en la descripción de los rasgos físicos de los descendientes a partir de los de sus padres, estudiando la altura de los padres e hijos. Él llegó a la conclusión de que los padres muy altos tenían una tendencia a tener hijos que heredaran que heredaran parte de su altura. Pero los datos revelaban que también había una tendencia de regresar a la media. Los tipos de regresión más utilizados o más comunes entre las dos variables son la regresión lineal, la logarítmica, la exponencial, la cuadrática y la cúbica. Aquí lo podemos ver. La lineal, la exponencial, la logarítmica, la cuadrática, cúbica. Ahora, cuando hay más de una variable, la regresión más utilizada es la regresión múltiple. Ahora, a continuación vamos a representarlos matemáticamente, las regresiones más comunes. Vamos a decir que regresión lineal es igual a y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. También podemos decir que la regresión exponencial es igual a y igual a b sub 0 más b sub 1 por logaritmo natural de x. Bueno, vamos a continuar. Habíamos visto la ecuación de regresión lineal, la logarítmica y la exponencial, que es de igual manera y b sub 0 por e elevado a b sub 1 por x. La cuadrática. La cuadrática es igual a y b sub 0 más b sub 1 por x más b 2 por x al cuadrado. Esta es la cuadrática. Ahora vamos a ver la cúbica. Es igual a y es igual
al valor sub 0 más b sub 1 por x más b sub 2 x al cuadrado más b sub 3 x elevado al cubo. Ahora, hablábamos de que cuando hay más variables independientes, utilizamos la regresión múltiple, que de igual manera la vamos a representar con y es igual al valor b sub 0 más valor por x sub 1 más b sub 2 por x 2 más, y así sucesivamente hasta llegar al valor, hasta valor n. Estas son las representaciones matemáticamente hablando. Bueno, la ecuación de regresión lineal es un tipo de... ahora vamos a hablar más sobre regresión lineal. Como decimos, regresión lineal consiste en generar un modelo de regresión o ecuación de una recta que permite explicar la relación lineal que existe entre dos variables. La variable pendiente o respuesta, que es la y la variable predictora o variable independiente, que sería la variable x. Vemos cuando tenemos un eje de coordenadas, conocemos que para estimar una recta lineal solo bastan dos puntos. Si los unimos, ya tendríamos una recta, que digamos, como decir que aquí tendríamos un valor y aquí tendríamos otro valor, y eso es lo que nos representa una regresión lineal. Pero podemos decir que hay otros valores por acá también que tampoco están tan alejados. Entonces podríamos decir que esto también puede ser una regresión lineal con otros puntos. Pero la recta que más que se presenta más es la que tiene menos distancia con con la información. Esto sería a la recta mínima, ¿no? Esto, si digamos, yo tendría, bueno, si yo tuviera dos variables, ya las conociera, entonces la recta más o menos sería esta. Más o menos la recta de regresión lineal. ¿Por qué? Porque intercepta, representa la menor distancia entre la información. Este podemos ver que no es tan largo, este también es más cercano. Que en otros casos. Podría yo haberlo puesto aquí, pero la información ya se dispersa más. Entonces, eso es lo que nosotros queremos entender cuando hablamos de regresión lineal. Bueno, dados n pares de datos, digamos que vamos a decir n pares x sub 1 más por x sub por y aquí sucesivamente vamos a decir x sub 2
y así sucesivamente hasta llegar a las variables especificadas. Podríamos decir de una variable bidimensional x, y, la regresión lineal simple con respecto a x, consiste en determinar la ecuación de la recta lineal. En este caso, la ecuación que estábamos diciendo sería esta, ¿verdad? Así más o menos sería. Sería y igual a más b por x. Esta sería la ecuación, donde esta se le llama variable dependiente. A esta es la variable dependiente y este valor sería el intercepto más la pendiente. Esta es la pendiente. Y esta sería la variable, ¿y cómo la conocemos? La variable independiente. Independiente. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a determinar la ecuación lineal. Bueno, para la ecuación de regresión lineal es un tipo de regresión más utilizada. Es una ecuación que define la relación lineal entre dos variables, ya lo habíamos dicho. La ecuación sabemos que es esta, o puede ser también esta. También hay diferentes modos de representarla. Hay otros que lo representan con x, con y igual a sub 0 más a sub 1 por x. Entonces, bueno, esta ecuación se calcula según los principios de mínimos cuadrados, la cual es la técnica empleada para obtener la ecuación de regresión, minimizando la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores verdaderos de y los valores pronosticados. Para la obtención de b sub 0 y b sub 1, o también podría ser a sub 0 y a sub 1, podemos, para determinar, se obtiene la ecuación de las normales. Entonces decimos que b, en este caso vamos a ponerlo a sub 0, es igual a la sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x por y. Todo esto sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver para a sub 1, que es de la misma manera. A sub 1 es igual a n por la sumatoria de x, y menos la sumatoria de x
por la sumatoria de y, esto sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Esto es para A sub 0, que de igual manera vamos a hacer para B. Para B sub 0 es igual a la sumatoria de x por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y por la sumatoria de x por y. Todo esto sobre n por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado y así. Ahora vamos a ver para b sub 1. Para b sub 1 es igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto sobre n por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Y así se obtienen los valores de A sub 0, A sub 1, B sub 0 y B sub 1. Que mejor ajusta a los valores de la muestra con el pronóstico, con el propósito de determinar el grado de dependencia entre las dos variables. Bueno, ya que vimos cómo se realiza la ecuación de regresión lineal y obtenemos los datos, también podemos utilizarlo en los muestreos. Ensayado esto, entonces nos dice, nos dan los valores de x, y, entonces graficamos nuestro eje de coordenadas. Y estos valores nos dice cómo está la información de dispersa y cómo la hallamos. Si en este caso esto nos diría 1,5 entre 2, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner 1,5. Entonces sería uno de los puntos y también nos puede decir otro punto más que nos va a decir, nos va a marcar una recta y esta recta la representaríamos por esta ecuación, pero ya desarrollada. Ahora, esta siempre se queda como parte literaria cuando se habla de la ecuación, pero se reemplaza con las variables por la variable independiente que nos facilita la información del problema propuesto. Eso es lo que nos ayuda a conocer su regresión lineal y sus datos de la mínima y que nos ayuda a que la información sea representativo en puntos de una mínima distancia. Eso sería todo.
Gracias por su atención.